¿Me frenás ella? Sí. Bueno, mi nombre es Agustín Calvo, soy militante de la Fora, del oficio ovario de Capital. Esta organización, esta sociedad de resistencia, participa junto con otras en lo que es la Federación Obrera Regional Argentina. La Fora se funda en el año 1901 con el nombre de FOA. Comienzan a trabajar internamente anarquistas y socialistas. En el año 1905 se toma la denominación, se aprueba en Congreso la finalidad del comunismo anárquico, de lo que se conoce como Fora del Quinto Congreso. Esta misma organización se mantiene en una línea idéntica hasta el día de hoy. Actualmente se pasa la denominación como Fora del Quinto Congreso. Se sigue sosteniendo, muchos compañeros también tienen dentro de la Fora algunas diferencias, se van retirando de la organización, fundan otras organizaciones sindicales como hoy en día es la conocida CGT, que van a seguir actuando paralelamente hasta el día de hoy. Bueno, la Fora en esta organización es una organización gremial, se encarga de reunir a los trabajadores, obviamente manteniendo la finalidad del comunismo anárquico, donde se trata de actuar en lo gremial, hacer la propaganda para poder ir desaflojando un poco el asunto de las contiendas laborales que existen. La vigencia de la organización sigue siendo la misma, sigue teniendo como práctica la acción directa, mantiene el federalismo dentro de su estructura para poder hacer mucho más amena el funcionamiento interno. Se discuten los problemas laborales, se le da solidaridad a los compañeros, a los asociados que están con conflicto para poder frenar un poco la explotación laboral. Un poco lo mismo de lo que se trató siempre la Fora, ¿no? De una organización de trabajadores que tenga trabajadores conscientes, que no solamente tengan el objetivo de algunas reclamaciones o de tener algunas reivindicaciones momentáneas, sino apuntar hacia el objetivo máximo que es la revolución. Uno de los principales problemas que se enfrenta en Argentina es una ley que existe, que no permite la asociación gremial, que no permite que existan sindicatos independientes, que existan organizaciones obreras que se puedan defender por sí mismas, ¿no? Existe directamente una ley que prohíbe por medio de la represión directa la gremial por fuera de lo que se conoce, lo que es la CGT, ¿no? Una especie de sindicato que tiene una función más que nada empresarial. Esta organización nunca estuvo anotada en el Ministerio de Trabajo ni tampoco busca estarlo, pero sí lo que se exige es eso, la libertad sindical, que se pueda trabajar tranquilamente y tener la herramienta de defensa que necesitamos. Bueno, la organización hace algunos años se quedaba simplemente en compañeros mayores que estaban sosteniéndolo, pasó mucho durante los 80, durante los 90, en los 80 existió una actividad gremial un poco más fuerte, en los 90 hubo cierto decaimiento, empezaron a aparecer compañeros jóvenes, se fundó en el año 2000 lo que es el oficio ovario de Capital, un núcleo inicial de compañeros jóvenes, trabajadores que empezaron otra vez a hacer la propaganda de la Fora, a sacarla a la calle. Y en eso se empezó a hacer un poco más el trabajo de la organización, de empezar a difundirlo por otros lugares. Hoy en día se han fundado otras sociedades de resistencia, hay otras que se han disuelto, que han existido en estos últimos años también como parte de la Fora en su funcionamiento. Muchos compañeros han pasado a organizaciones como esta o como la organización que hoy está Morón. Lo que es bueno para valorar es eso, la cantidad de compañeros jóvenes que han ido sacando adelante la organización y que hoy se cuenta con cierta práctica que puede ser, se puede considerar como una alternativa para la cuestión laboral y para la cuestión obviamente del anarquismo, ¿no? Esta es una organización que esencialmente está empapada de anarquismo y bueno, como dije anteriormente, tiene su finalidad, que es el comunismo anárquico, se sigue manteniendo. Tratamos de que las organizaciones de la Fora tengan un local donde reunirse, tratamos de que las organizaciones de la Fora tengan una biblioteca para que los compañeros se puedan instruir. Tenemos esa herramienta principal, es decir, el conocimiento por parte de los compañeros, que los compañeros entiendan más o menos de dónde vienen estos flagelos que hoy en día están teniendo que soportar el pueblo, y tratar de generar un arma, una práctica, una gimnasia que pueda llevar a tener mejores reivindicaciones y a tener un poco más de práctica anarquista en general. Esta organización no es un grupo específico, es una organización gremial, es una organización que trata desde lo laboral llevar las ideas anarquistas a la práctica
en su totalidad, y eso pasa acá y en todas las organizaciones que componen a la FORA. Además de acá de Capital, está la organización en Morón, la Sociedad de Asistencia Oficio Vario de Morón, que se habrá fundado alrededor de 2 años. Hay una organización de la FORA también de Oficio Vario en Mendoza, hay compañeros también en Bahía Blanca, y existen, o sea, como organizaciones constituidas, y existen compañeros de la FORA también a lo largo del país con los cuales se tiene contacto de ese tipo de cosas. Se trata constantemente, hay varios proyectos que se están trabajando para poder hacer crecer un poco más la organización. Tratamos de que no sea solamente una cuestión de nombre las organizaciones que participan en la FORA, sino que exista una práctica real y hacer un contrapeso suficiente como para poder vencer o por lo menos darle pelea a organizaciones como la CGT u otras organizaciones sindicales que sí mantienen el verticalismo como ideología de práctica. Por eso nosotros denunciamos que en este país no existe libertad sindical. Nosotros decimos que la FORA es una herramienta para poder tener las luchas laborales dentro de la solidaridad y dentro del federalismo, como en esta organización, y vencer el mito de que tiene que existir jefe o tiene que existir dirigente de los sindicatos, y vencer también el mito de que el sindicato tiene que estar anotado, el sindicato tiene que ir de parte del Estado para poder actuar. Nosotros somos una organización gremial esencialmente anarquista. Hay bastante vinculación con grupos anarquistas, se hace trabajo en conjunto, por ejemplo con la gente de la FLA, de la Federación Libertaria Argentina, se trabaja con la mayoría en realidad de los grupos que existen en Argentina se tiene contacto, se ha participado en actividades, se los invita para acá. Tenemos también muchas relaciones con otras organizaciones a nivel internacional. De hecho, la FORA es la sección argentina de la Asociación Internacional de los Trabajadores, es una de las organizaciones fundadoras. Se tiene la relación más amplia y se invita lógicamente a todos los compañeros a participar de esta relación. La FORA no considera la política como una herramienta que le pueda servir a ningún movimiento obrero, ni mucho menos considera el anarquismo como una forma de política o una forma de hacer política, como pueden decir varios. Por otro lado, como vos preguntás si la FORA es apolítica, y la FORA no es apolítica, la FORA tiene una posición con respecto a la política, y es que la FORA es antipolítica. La FORA está en contra de la política porque es una organización social. La FORA busca hacer un movimiento social y no un movimiento político, y no simplemente se queda en una neutralidad de no tomar ninguna tendencia ideológica, sino que la FORA, con una finalidad que es el comunismo anárquico, con los principios que son el federalismo integral en las organizaciones, se declara en contra de la política y en contra de cualquier defensor de la política. Sea política obrera o sea política burguesa, eso es igual. A futuro tenemos muchísimas proyecciones, no te voy a decir de la revolución porque creo que eso es algo lógico, bueno, es un trabajo mucho más arduo, pero tenemos muchos proyectos de formar una sociedad obrera, de poder penetrar un poco más en el ámbito laboral, de poder instruir a más compañeros, de poder aumentar la saca de esta organización. Eso creo que es un objetivo que existe común. El único tema es que esto es una cosa que trata de difundirse, que trata de crecer, que en ningún momento se frena, ni en ningún momento se para a mirar para atrás a ver cómo fue el asunto. Simplemente se sigue creciendo. Tender a la práctica es una especie de gimnasia para poder organizar el pueblo para un futuro cambio. O sea, proyectos existen muchísimos, biblioteca, incluso no solamente en esta organización que es la organización de Buenos Aires, sino en otras organizaciones de la FORA, existen proyectos, incluso con compañeros que no pueden constituir hoy una sociedad de resistencia, que sí se está dando el apoyo para que puedan en el futuro formarla, para poder agrandar un poco más la organización, y lógicamente uno de los objetivos principales que tenemos nosotros es la libertad sindical en Argentina. Que hay muy pocas organizaciones que estén peleando por eso. Que yo agradezco a los compañeros más antiguos de la FORA, que eran compañeros que no tenían incluso jubilados, eran compañeros que estaban acá un poco aguantando este lugar, aguantando otros lugares también que tiene la FORA, esperando también un poco, sin dejar de hacer propaganda y eso, pero esperando que lleguen compañeros jóvenes que puedan volver a reflotar la organización, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cuestión de la FORA no es simplemente una cuestión numérica ni una cuestión de afiliados o socios, ¿no? Eso es algo que no garantiza nada, esto siempre los compañeros lo han tenido claro. Es una cuestión ideológica, la FORA tiene una ideología, es el forismo, un pensamiento íntegro del anarquismo y del trabajo,
y eso es lo que los compañeros han entendido y es un poco la práctica que se va generando hoy en día con los compañeros nuevos que se van sumando y el gran sacrificio que han hecho también los compañeros que han entrado en la organización para poder volver a levantar, y eso es una reflexión que merece, creo que no solamente para la FORA sino para todas las otras organizaciones de trabajadores. Esta es una organización pequeña y lógicamente minoritaria en lo que es la cuestión laboral, pero sí es una ideología que creo yo que es única hoy en día para el asunto gremial y es una herramienta primordial para poder dar esa lucha, de tener libertad para trabajar internamente en la organización, de buscar la libertad también hacia afuera de la organización, de poder formar grupos. Hay muchos grupos anarquistas que se han formado, por ejemplo, por influencia o por participación de compañeros de la FORA y otras organizaciones que han sucedido lo mismo, que se tenga cierta constancia, que la organización se pueda mantener por parte de sus militantes. Me parece que eso es algo que nosotros vemos positivo acá en la organización, que se pueda sostener, y eso es también una reflexión que también la tienen que tener otras organizaciones, de que con poca gente o con mucha gente se puede llegar a generar una práctica y se puede dar también una pelea. Tiene que ver más que nada con lo ideológico que con otras cuestiones técnicas por las que se preocupan muchos trabajadores, ¿no? El problema fundamental existe, por ejemplo, la CGT, la central única que existe en Argentina, e incluso dentro del anarquismo hay muchas tendencias que intentan ingresar dentro de la CGT o que hablan de ingresar en la CGT, de ganar la conducción de ese sindicato, ¿no? Una empresa que maneja hasta la salud privada en Argentina y todo, de tratar de llegar, digamos, por arriba hacia abajo. Nosotros estamos proponiendo todo lo contrario, es decir, de lo simple a lo compuesto y de abajo hacia arriba, a formar organizaciones nuevas. Y si nosotros obviamente tenemos una organización que ha pasado ya los 100 años, pero es una herramienta que sigue estando vigente, justamente porque la organización va tratando de tomar las medidas adecuadas en diferentes momentos históricos, pero que no pierde ni sus principios ni su finalidad. Ayer y hoy existen muchísimas organizaciones, o sea, hay compañeros que son más bien impulsores de las cuestiones de la organización, hay compañeros que siguen o compañeros que tienen cierta intermitencia, pero creo que el punto de cambio, cuando la organización puede seguir funcionando, haya compañeros con más o menor compromiso, ¿no? Sí, que existe una estructura que la pueda sostener, no depender simplemente, como te digo, de los asociados o afiliados simplemente de nominales, que puede llegar a ser quizá un número largo de afiliados para una organización que en realidad no tiene ningún militante o que no tiene militante activo, entonces es una organización que está muerta. Entonces, en base a eso hay compañeros que tienen mayor o menor compromiso, como en todas las organizaciones. Se agradece a los compañeros por dar la oportunidad de hablar un poco, de comentar la organización. Damos un saludo grande a todos los compañeros chilenos. Hemos conocido a muchos de ellos y tenemos bastante esperanza de lo que puede surgir en el anarquismo en Chile. Tienen la puerta abierta a todos los compañeros que quieran participar y generar contacto. Salud.